Hoy te quiero hablar de gracia. Normalmente entendemos gracia en el contexto de tener misericordia hacia alguien, es decir, perdonar. Pero la gracia en la Biblia es mucho más que eso. Por veces se habla de gracia común, o sea, la razón por la cual Dios hace llover sobre buenos y malos. Mateo 5:45. Y pocos se dan cuenta de que si les va bien en la vida, con salud y prosperidad, es por esta gracia común de Dios que permite que se le llueva en su vida y que sean bendecidos a pesar de su indiferencia para con Dios. Es asombroso. Gracia común impide que Dios destruya el mundo a pesar del pecado de la humanidad. Pero esta gracia común no es suficiente para reconciliar pecadores con Dios. Para eso es necesario una gracia especial, una gracia salvadora. Es el otorgamiento de bendiciones espirituales y eternas a criaturas culpables e indignas, que no solo no tienen ningún mérito en sí mismas, sino que por el contrario merecen el infierno. Así en las palabras de un viejo predicador. También se distingue entre la voluntad general de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, 1 Timoteo 2:4, y sin embargo muchos se pierden. La palabra ahí de querer es telo, que significa un deseo o una intención, y la voluntad absoluta de Dios o su llamado efectivo. Por ejemplo, en Mateos 11:28, Jesús llama: venid a mí todos los que estáis cargados. Y en el versículo anterior él dice que el Padre solo se reconoce si el Hijo quiere revelarlo. Y la palabra quiere de querer aquí es boulomai, que significa determinación plena o elección. Pablo le llama simplemente gracia sobreabundante en Romanos 5:20. En primer lugar, es una gracia que cubre, que perdona, o sea, que hace justo, que justifica. Primeramente, gracia lleva al arrepentimiento, pero no con malicia, sino para que podamos ser justificados. La justificación es una declaración de Dios en la vida del pecador. Después de dar un nuevo corazón al muerto en pecado, el que finalmente recién le capacita al pecador a arrepentirse de su pecado, y en segundo lugar, creer en la muerte de Jesús en su lugar, ahí Dios lo declara justo. Es un intercambio. Jesús pagó su injusticia en la cruz y Dios le da de la abundancia de la gracia el regalo de la justicia. Romanos 5:17. Y en segundo lugar, es una gracia que fortalece, o sea, que santifica, que opera santificación. En tiempos pasados nuestro corazón era egoísta, lo que produce el pecado. Ahora nuestro corazón ya no está volteado hacia nosotros mismos, sino hacia Dios y unos para con los otros. Y cuando despierta nuestros viejos hábitos, gracia nos ayuda a mortificar el pecado. La gracia nos enseña a vivir calma, justa y piadosamente, negando los deseos de la impiedad, dice Tito 2, versículo 12. Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, si la gracia gobierna, ella está en el trono, y el poseedor del trono es soberano. De ahí el trono de la gracia en Hebreos 4:16. La gracia de Dios es soberana. Dios ejerce y da la gracia a quien Él quiere. Es gratis porque nadie la puede comprar. Somos justificados gratuitamente por su gracia, dice Romanos 3:24. ¿Cuántas veces hemos querido ayudar a alguien, pero nos faltaban los medios necesarios? Sea la fuerza, la salud, dinero o el tiempo. Con Dios es diferente. Si Dios tiene misericordia y ama a alguien y se determina salvarlo, entonces Dios tiene la sabiduría suficiente para hacerlo. No importa cuán difícil parezca, porque al mismo tiempo Dios tiene todo el poder a su disposición para operarlo.
Gracia es la expresión de todos los medios de Dios en acción. Y la Biblia pinta un cuadro muy oscuro de lo imposible que es la condición de cada uno. Estamos muertos en la tumba de nuestros pecados, seducidos por Satanás, manipulados por sentimientos y pensamientos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, maldecidos a la muerte y a la ira, dice Efesios 2, 1 al 3. Qué desesperante es esta situación. ¿Necesitas de gracia? Tal vez ya desististe. Dices que tu situación es demasiado imposible, no hay esperanza. Tu pecado es demasiado fuerte y tu carácter demasiado débil. Pero en este momento Jesús viene a tu encuentro. ¿Qué dices ante la gracia que Él te ofrece? En Hebreos 4, 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para oportuno socorro. Pero en realidad yo tengo malas noticias. Gracia no es para los fuertes, no es para los nobles. Gracia es para los débiles, los que fracasaron. Para los religiosos es un obstáculo y locura para los orgullosos, porque la gracia no acaricia nuestro ego. Ella pone al moralista en la misma posición horrible que el perverso, y mira al religioso de la misma manera que el incrédulo. Gracia proclama que nada ni nadie nos puede salvar a no ser gracia misma. En la Biblia nadie escribe tanto sobre la gracia como Pablo, porque nadie aprendió tanto sobre ella como él. Ya sea antes de ser cristiano, cuando todavía se enaltecía con su religiosidad, cuando nadie se podía comparar con él, hebreo de hebreos, fariseo y a la ley intachable, dice Filipenses 3, 5 a 6. Pero llegó el día en que él cayó del caballo alto y se dio cuenta de cuán débil y ciego es construir sobre sus propias calificaciones. Él necesitaba de gracia. E incluso después, cuando se convirtió en el más renombrado de los apóstoles, seguía teniendo esa una cosa que seguía molestándole, derrotándole, en secreto avergonzándole. Algo que no encaja con un gran hombre de Dios. Y cuando llegó al final de sus fuerzas, Dios simplemente le dice: mi gracia te basta, porque mi fuerza se aperfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, versículo 9. En otras palabras, mi gracia es suficiente, porque mi fuerza llega a la madurez o alcanza a su objetivo a través de la debilidad. Pero no es una gracia barata. Su esencia es la propia esencia de Dios. Y Dios no es un abuelo debilitado que no puede hacer otra cosa ya que perdonar. Gracias a Dios por el perdón que su gracia contiene. Pero los medios de Dios son tan infinitamente poderosos como Él mismo. Él puede ayudarte, no importa la situación en la que tú estés. Ven hoy a Él. Si Dios es omnipotente, pero hay algo que Él no puede. Dios no puede rechazar al humilde, quebrantado y al arrepentido que viene ante de Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede descartar su gracia. Jesús dice en Juan 6:37, el que el Padre me da, viene a mí, y el que viene a mí, no lo echaré fuera.